Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 5 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 en adelante. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, en el Salmo 27, David habla sobre cómo Dios lo ha protegido, cómo Dios es su protector. En los momentos difíciles, recordemos que David pues tuvo muchos momentos difíciles a causa de la persecución que sufría de parte del rey Saúl, y siempre Dios se mostró misericordioso con él, siempre le dio salidas, siempre le dio esas oportunidades de salir adelante, y terminó siempre venciendo hasta llegar a ser el rey de Israel. Entonces David le agradece mucho a Dios y confianza todas esas cosas que David tuvo que pasar, y viendo cómo Dios lo sacaba de cada dificultad, es lo que le da la pauta a David para asegurar que Dios es su luz y es su salvación. Salvación de los momentos difíciles en los cuales pasaba con los enemigos, cómo lo libró de Saúl, cómo lo libró cuando Saúl intentó matarlo lanzándole la lanza, y diferentes otras situaciones por las cuales tuvo que pasar, y siempre tuvo la provisión de poder sacarlo adelante, de derrotar a sus enemigos. Vemos cómo David tiene esa tremenda confianza en Dios, y que los peligros que él tuviera que enfrentar, sabía que Dios estaba ahí. Sabía que él había creído en ese Dios fiel que le iba a ayudar siempre a salir adelante. Él sabía que por grande o por difícil, por dura que fuera la amenaza que tenía enfrente, él sabía que Dios iba a ayudarle. David experimentó el poder, la misericordia de Dios en toda su vida, con todo lo que Dios hizo con él, como lo liberó de tantas cosas. Al igual, nosotros en cualquier problema o cualquier situación podemos sentir pues que es como imposible de resolver. Pero recordemos que ahí está Dios. Contamos con Dios, su presencia y su ayuda. No tenemos que olvidar que Él está, que somos sus hijos, y Él siempre nos va a ayudar a salir adelante, a superar cada situación por la cual nosotros enfrentemos. Entonces tenemos que aprender a tener esa confianza como David la tuvo, para poder hacer las cosas bien y salir adelante. Por otra parte, David, cuando las dificultades llegaban a su vida, lo que hacía era
consultar con Dios, buscar la casa de Dios. Sabía que ahí tenía protección, sabía que ahí tenía respuesta, sabía que ahí Dios le iba a dar la solución a aquel problema. Entonces, de igual manera nosotros hoy en día, hermano, cualquier situación, por difícil que sea, busquemos de Dios, busquemos en su casa. En su casa hay. Dijo Jesús, si eligos libertares, seréis verdaderamente libres. Es la libertad que Dios nos da, es la salvación que Dios nos da de aquellas dificultades. No es la salvación de la condenación, no, la salvación de aquellas situaciones por las cuales podamos estar pasando. Pero tenemos que buscar, tenemos que estar en el templo. David dice que esté yo todos los días de mi vida en tu santo templo, para inquirir, para buscar, para admirar tu hermosura, le dice a Dios. Entonces tenemos que ver que aquellos momentos difíciles, cuando sentimos que solos no podemos, ahí está Dios. Busquemos su casa, busquemos estar en comunión con Él a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de congregarnos, de buscar esa comunión con Dios y con los hermanos. Recordemos que cuerda de 3 dobleces no se rompe. Si nosotros ponemos también, pedimos la ayuda en cuanto a oración con los hermanos ya unidos orando por el problema, vamos a encontrar solución. Recordemos que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí dice Él que va a estar. Entonces, busquemos, clamemos a Dios, busquemos esa respuesta, porque Dios escucha nuestro clamor. Dios conoce y sabe cuál es nuestra situación y Él escucha. David le pide, escucha mi voz cuando a ti clamo, le dice, compadécete de mí y respóndeme. Y dice David, y yo, Señor, tu rostro busco. Busquemos siempre estar en la presencia de Dios. También, así como David tuvo diferentes dificultades, David experimentó problemas, enfrentó también momentos de gozo, de alegría. Recordemos cuando llevaba el arca del pacto, iba contento, iba bailando, a pesar de lo que la esposa le criticaba, pero él iba con gozo. Entonces, pero también vemos cómo David tiene dificultades y busca siempre el clamar a Dios. Él sabía que buscando de Dios allá en el templo, en el secreto, en la oración, él lo iba a encontrar. Él iba a tener esa confianza de poder saber que Dios iba a responder a ese clamor. Entonces, cuando David clamaba, podía sentirse seguro de que Dios iba a responder. Entonces, de igual manera, nosotros clamemos a Dios por esas dificultades. Todos podemos estar pasando dificultades, pero Dios es el único que puede ayudarnos. Él nos puede dar la fortaleza, nos puede dar la respuesta a todas aquellas situaciones por las cuales pasamos. Al final, David hace una como recomendación, porque él dice que en el último versículo dice, pon tu esperanza en el Señor. Entonces, pongamos nuestra esperanza en nuestro Dios. Él tiene la respuesta a cada problema de nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.